Es la segunda lección de la escuela sabática de este trimestre. La semana pasada por ahí, bueno, comenzamos con el trimestre, con la lección número 1. Y queremos recordar, queremos preguntar, tal vez si es posible, de qué se trató la escuela sabática la semana pasada. ¿De qué se trató la escuela sabática de la semana pasada? ¿Quién se acuerda? ¿Sí nos acordamos o no? Sí, la misión de Dios a favor de nosotros. De la misión de Dios en favor de nosotros. ¿Y qué fue lo que aprendimos de la misión de Dios en favor de nosotros? Que Él siempre nos está buscando. Que Él siempre nos está buscando. ¿Qué más? Que Él hizo provisión desde antes de la fundación. Que Él hizo provisión desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué más? Que vino a buscar y a salvar. Lucas 19:10 describe la misión de Cristo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En sí, en pocas palabras, esa es la misión de Dios, ¿sí? De hecho, incluso la escuela sabática lo llama como el Dios misionero, ¿verdad? Porque Él vino a buscarnos y a salvarnos cuando ya nos habíamos perdido. Ahora, vimos también la semana pasada que este plan de Dios, la misión de Dios, no la fabricó o no se le ocurrió en el momento en que el hombre cayó en pecado, sino que ¿desde cuándo? Desde la eternidad. Desde la eternidad ya Dios había tenido este plan, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estoy recordando esto? Bueno, porque la lección de esta semana es una extensión, ¿verdad?, de la lección número 1. Si ustedes se dan cuenta, dice la misión de Dios en favor de nosotros. Se llama exactamente igual que la lección número 1. Pero en esta ocasión dice segunda parte. Así que es una continuación de lo que nosotros estudiamos la semana pasada. Así que vamos a ver, la lección de esta semana vuelve a repetir que Dios es un Dios misionero, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hace 8 días vimos la palabra misión? ¿Qué era misión? Enviado. Era enviado, ¿verdad? ¿Y quién fue enviado a nuestro mundo? Cristo. No, Cristo, ¿verdad? Y vimos también, hermanos, hemos estado viendo que Dios nos busca en el momento en el que Adán peca. Bueno, Dios le pregunta, ¿dónde estás tú? Y esa pregunta atraviesa los años y los siglos y llega hasta ti, llega hasta mí, y también nos dice, ¿dónde estás? Tú, ¿verdad? Es un Dios que nos busca, es un Dios misionero, es la misión de Dios, y esta misión y este plan de Dios lo encontramos a través de ¿dónde? De toda la Escritura. De toda la Escritura. Miren, la Biblia tiene muchos temas. Podemos ver ahí en la Biblia, bueno, el tema del tiempo, el tema o historias de la Biblia. Podemos ver muchas cosas. Pero el tema principal, o lo que algunos llaman la nota tónica, pues, por así decirlo, de las Escrituras, ¿cuál es? ¿Cuál es la nota tónica de las Escrituras? ¿Cuál es la esencia de las Escrituras? ¿Cuál es el mensaje principal? El plan de ¿verdad? salvación. La salvación, el Evangelio eterno. El Evangelio eterno. A través de la Biblia, las historias que conocemos y los personajes simplemente aparecen ahí como protagonistas o como instrumentos para que el plan de Dios se pueda llevar a cabo. ¿Me están dando a entender lo que estoy diciendo? Y en esta mañana, bueno, vamos a ver algo o parte o mucho de esto, ¿verdad? Para comenzar nuestra lección, tenemos que ver y tenemos que entender que el plan de Dios, la misión de Dios, tenemos que entender quién es el que está interesado, quién es el que pensó, bueno, pues en este plan, en esta misión. Bueno, ya dijimos quién fue, Dios. ¿Verdad? Pero la escuela sabática en la parte del domingo nos hace hincapié o nos quiere hacer entender que
ese Dios único, ese Dios misionero, ese Dios que está preguntando ¿dónde estás tú? Se compone de 3 personalidades. No son 3 deidades, no, es una. Pero se compone de 3. Miren, hermanos, durante mucho tiempo este tema ha sido causa de controversia, no solo en el mundo cristiano, sino a veces entre algunos hermanos que se dicen ser adventistas. Hoy en día hay adventistas o personas que se dicen ser adventistas o unitarios o unicitarios, como les llaman. Por ejemplo, los judíos se van al Antiguo Testamento y citan aquel texto: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, y entonces dicen, ya ves, no, nomás es uno. Otros alegan y con bases dicen, ¿tú crees en un Dios trino? ¿Crees en la Trinidad? Y entonces pues ya le contestas, no, pues sí. Y dice, no, es que esa doctrina, esa idea, es una doctrina y es una enseñanza católica. Porque en el año tal, y se van incluso hasta los pioneros, hermanos, que los pioneros, dicen ellos, no creían en la Trinidad. La Trinidad se empezó a entender o a creer, dicen ellos, por allá en el año 1700, no sé qué año dicen ellos, ¿me doy a entender? Otra base que tienen ellos para decir que no es un Dios trino, bueno, es cuando Cristo viene aquí a la tierra. Y ellos dicen, no, cuando Cristo vino acá a la tierra, sí, Él era Dios, pero allá no se quedó nadie en el cielo, Dios mismo bajó, era Él. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Y sacan muchas bases para decir, bueno, que Dios es uno solo y que no se conforma de 3 personas divinas. ¿Cómo podrías tú mostrarle a estas personas con la Biblia que sí existen estas 3 divinas personas? Y no solo cómo se lo mostrarías, sino cómo pudieras hacer entender esta verdad. ¿Sí estamos entendiendo lo que estamos diciendo? Hay gente que se cierra mucho a esto. Me tocó una vez platicar con una persona acerca de esto y decía eso, no, es que el cielo se quedó solo porque Dios vino y en forma de Cristo estuvo aquí. O sea, era Dios, sí, digo, pero Dios estaba en el cielo también. No, es que solo, y se cerraba en eso. Entonces, por ahí vimos las oraciones que Cristo hacía cuando le hablaba al Padre, los textos. Y decía, es que solo hacía Él, como para ejemplo de nosotros que así le debíamos orar, no porque Él estuviera hablando a Dios. ¿Y cómo le iba a hablar a Dios si Él mismo es Dios? Entonces, si eran así, o sea que no quieren entender algunas personas eso. Así es. Miren, hay otra base muy fuerte de estas personas o de estas iglesias o de estos grupos donde dicen, ¿tú crees en la Trinidad? No, pues sí. Y dice, a ver, muéstrame con la Biblia dónde está la palabra Trinidad. Ajá, quieren aportar. ¿Verdad? Y realmente cuando tú y yo no estamos, no conocemos de esto, pues realmente pues nos van a hacer dudar o vamos a quedar mal si no sabemos cómo responder. Ahora, déjenme decirles una cosa, aquí la lección no está sacando este tema como debate, no está tratando de demostrar. Yo lo estoy haciendo porque es necesario que lo entendamos y que podamos defender esto. Dentro de unos momentos vamos a salir allá afuera y si un día alguien nos pregunta sobre esto, ¿qué vamos a decir? ¿Me doy a entender? A ver, muéstrame con la Biblia dónde está la palabra Trinidad. A ver, muéstrame en la Biblia dónde dice que existe un Dios trino. No lo hay, ¿verdad?
Pero este pensamiento, este tipo de argumentos, hermanos, bueno, realmente están fuera de lugar. Es como aquellas personas, todo mundo cristiano, tú pregúntale, oye, ¿tú fumas? Y la mayoría de los cristianos, ¿qué te van a decir? No, no fumo. A ver, entonces que te muestren en la Biblia donde dice no fumar. ¿Me están entendiendo? Las verdades en la Biblia a veces no queramos encontrar las palabras como nosotros queremos. Las verdades en la Biblia a veces no están en la superficie, sino que tenemos que escarbar, tenemos que investigar, tenemos que entender. Miren, ahí como ya bien nuestra hermana Cristina nos dijo, dan ciertos versículos, por ejemplo, Juan 20, 21 y 22. ¿Quién lo tiene? Juan 20, 21 y 22. Dicho sea de paso, preparemos unos 2 libritos para estas personas que vinieron ya. Okay. Juan 20, 21 y 22. Amén. Ok. ¿Qué dice? Dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló en ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A ver, en esos textos que acaba de leer nuestra hermana Belina, ¿podemos encontrar las 3 divinas personas ahí? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Quién es el que está hablando? Jesús. Jesús. ¿Y qué es lo que les está diciendo? Que su Que así Padre, Que como su su padre, padre o sea, lo no está hablando del mismo, no, está hablando de alguien más. ¿De quién? de De su Padre. su padre. Y después dice que le sopló y dice, reciban. el Espíritu Santo. Ven ahí cómo se puede demostrar con estos textos que no solamente existe un solo Dios. Ahora no me malentiendan, es un solo Dios, pero compuesto de 3 divinas personas. Hermano, y esto es bien sencillo para el que lo quiere entender. Para el que no lo quiere entender, bueno, va a sacar más cosas y más preguntas fuera de contexto y muchas cosas. Y este ejemplo, hermanos, cuando estamos dando la fe de Jesús, los estudios básicos sobre el conocimiento de Dios, siempre pongo este ejemplo porque creo que es bastante sencillo, bastante fácil de entender. Un matrimonio. ¿Han escuchado ustedes esa palabra? Matrimonio. ¿De cuántas personas se conforma un matrimonio? Entonces, ¿son 2 matrimonios? No. No. Es un matrimonio, pero para que pueda haber un matrimonio, tiene que haber ¿qué? 2 personas. ¿Verdad que está bien facilito de entender? Igualmente nuestro Dios, hermanos, es un solo Dios, pero ese Dios único se compone de 3 personas. ¿Tienen el mismo poder? Sí. ¿Tienen la misma divinidad? Sí. ¿El mismo propósito? Sí. Y aquí ya vamos a dejar esto. ¿El mismo propósito cuál es? Salvarnos. Buscar y salvar de lo que se había perdido. ¿Sabían ustedes que el don profético, el don de profecía nos amplía esta verdad y nos dice que antes de que fuera creado el ser humano, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo tuvieron una reunión antes de que fuera creado el ser humano? Y dice que tuvieron una reunión nada más ellos 3. ¿Qué fue lo que se trató en esa reunión? La creación del ser humano. Y el plan de salvación. El plan de salvación. En pocas palabras, se comentó ahí, a ver, vamos a crear nuestra obra maestra, vamos a crear el ser humano, pero lo vamos a crear con el don de decidir. Si decide bien, vivirá eternamente. Pero si decide mal, ¿qué va a pasar? Morirá. Pero si decide mal, no lo vamos a dejar que muera. Vean, hermanos. No lo vamos a dejar que muera. Pero la ley dice
que el que peque tiene que morir. Y entonces Cristo dice, yo voy a dar mi vida. En caso de que el hombre decida mal, yo me ofrezco a morir. En vez de que el hombre muera, yo voy a morir. ¿Fue fácil para el Padre? Pero en su amor del Padre, en su amor del Hijo y en su amor del Espíritu Santo, así se quedó el plan. Ahora, la semana pasada, la lección de escuela sabática, por ahí hacía una pregunta, una referencia, decía, bueno, la gente dice que si Dios ya sabía que la raza humana iba a pecar, si ya Dios ya sabía que Satanás iba a desobedecer, pues ¿para qué los creó? Para que nos dio libre ¿Me doy a entender? Pero fue tanto el amor de Dios, hermanos, que aún sabiendo Dios que Satanás iba a obedecer, aún sabiendo Dios que la humanidad o que el ser humano iba a desobedecer, dijo, tiene derecho a vivir. No sé si me entienden lo que estoy diciendo. Tiene derecho a vivir, pero te va a desobedecer. No importa, él tiene derecho a vivir. Dios no creó al pecado, Dios no creó al pecador. Dios creó una solución al pecado. Hizo la provisión para el pecado. ¿Quién la hizo? Ese Dios trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y la lección nos dice que esa misión de venir y salvar lo que se había perdido no es una misión nuestra, hermanos. No es una misión, no me malentiendan, ni siquiera es una misión de la iglesia. No me malentiendan, porque muchos han dicho, no, la misión de la iglesia, si ahorita lo vamos a ver. No es la misión de la iglesia. Es la misión de Dios. ¿Desde cuándo tiene el plan Dios de salvarnos? Desde la eternidad. Entonces, ¿por qué dicen que es misión de la iglesia? Ahora, no me vayan a apedrear, ahorita voy a aclarar esto. Es la misión de Dios, y lo voy a aclarar de una vez porque. Pero Dios utiliza instrumentos o ha utilizado instrumentos a través del tiempo para poder llevar a cabo su plan. Y en medio, y en esta ocasión y desde tiempos antiguos, la iglesia sirve solo como instrumento, como medio. No, por eso decía, no es la misión de la iglesia, es la misión de Dios y a través de la iglesia. Entonces, de la humanidad que existió, por eso también eligió a... Exactamente. Así es. Así es, hermanos. Miren, Dios la semana pasada, me acuerdo que comenté esto, y ahora lo vamos a comentar un poco más. Dios a través de las edades, Benito, Dios a través del tiempo, para que su plan de venir y salvar lo que se había perdido se cumpliera, utilizó muchos métodos y utilizó muchos instrumentos. Por ejemplo, ustedes saben que hubo un tiempo en que oficialmente Dios no tenía pueblo. ¿O sí tenía pueblo todo el tiempo? ¿A qué no? Pero escogió ¿a quién? A Abraham. Y antes a Noé. Exacto. Adán escogió a Abel. Escogió a Adán, escogió a Abel, escogió a Enoc, escogió a Noé, escogió a Abraham, escogió a José en la corte de Faraón, escogió a Daniel en Babilonia, y a través del tiempo ha escogido, vuelvo a repetir, ha utilizado métodos y ha utilizado instrumentos para que su plan, su deseo de salvar lo que se había perdido, se cumpla. Y en cierta parte lo ha logrado, pero no de una manera completa. Pero sabemos que lo va a lograr. Ahora, en este tiempo, ¿qué instrumento, en el tiempo que te ha tocado vivir a ti ahorita y a mí, qué instrumento es el que Dios está utilizando para salvar, para buscar y salvar lo que se había perdido?
¿Qué instrumento? La palabra de Dios. En este tiempo la Biblia. No, El hombre A nosotros. a ti y a mí. Y tú y yo, fíjense, aquí va otro ejemplo para entender lo de la Trinidad. A ti y a mí te quiere usar Dios como instrumento para ir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero cuando tú y yo nos juntamos en un grupo de 10 para ir a buscar y salvar lo que se había perdido, ¿cómo nos llamamos? Iglesia. Iglesia. ¿Cuántas iglesias son? Una, pero compuesta de 10. Ahí está, para que entendamos el ejemplo de la Trinidad. La iglesia no es un nombre. Es un conjunto. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Hermanos, esto no es doctrina mía ni enseñanza mía. Ve al internet. Ve ahí al diccionario bíblico adventista. Y vas a encontrar que la palabra iglesia viene de la palabra eclesia, que significa asamblea, significa reunión. ¿Sí? Mucha gente, incluso hoy en día, lamentablemente a la ignorancia, a la falta de estudio y a que se dejan enseñar por falsos pastores y falsos maestros, piensan que la iglesia son 4 paredes. La estructura. Piensan que la iglesia es la organización. Piensan que la iglesia es un nombre. No, eso no es la iglesia. La iglesia son los discípulos de Cristo. Los fieles. Los fieles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, ahí dice que la iglesia de Dios son los fieles. Y voy a dar base para esto. Antiguamente, Dios levantó un pueblo, ¿cómo se llamaba? Los 12 apóstoles. No, más antes, mucho antes. Un pueblo que él tenía, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá. Pero cuando y le dijo Dios, tú vas a ser mi pueblo. Tú vas a ser mi especial tesoro. ¿Sí o no? Sí. Tú vas a ser sobre todos los pueblos. Y te digo una cosa, no te escogí porque fueras rico. No te escogí porque fueras más que otros pueblos. Antes, más bien, por ser el más insignificante te escogí. ¿Alguien la ha leído eso? Sí. ¿Cuál era el plan de Dios al escoger a este pueblo? ¿Cuál era el plan? Oh, separar al pueblo de Israel para que no se contaminara con las demás naciones. No. Lo que dijo desde el principio, ¿no? ¿Cuál era? El punto que está hablando es que hubo una reunión y el punto era salvar, pues, era salvar a los humanos. Para dar El plan de Dios al elegir al pueblo de Israel era que el pueblo de Israel fuera una luz a las naciones paganas y que a través del pueblo de Israel las demás naciones paganas dejaran a sus dioses y conocieran al verdadero Dios. Por eso Dios les decía, miren, tú vas a ser un pueblo diferente, tú vas a ser un pueblo especial. Mira, yo te voy a dar mis leyes y mis estatutos para que la gente que te vea diga, pueblo sabio es este, que conoce al verdadero Dios. Pero lamentablemente el pueblo de Israel no comprendió el plan de Dios. No comprendió que Dios lo quería utilizar como instrumento para venir y salvar lo que se había perdido. Y entonces Israel se hizo exclusivista. Entonces Israel se jactó y dijo, nosotros somos el verdadero pueblo de Dios. Entonces Israel, en vez de ser diferente a los demás pueblos, quiso ser igual que los demás pueblos. Los demás pueblos hacían dioses de madera y de piedra. ¿Y qué quiso hacer Israel? Lo mismo. Los demás pueblos sacrificaban a la reina del cielo. ¿Y qué hace Israel? Lo mismo. Los demás pueblos querían un rey. ¿Y qué dijo el pueblo de Israel? Nosotros queremos rey. Y incluso dijeron las mismas palabras. Como los demás pueblos. Por eso cuando tú vas al libro de Jeremías,
tú vas a encontrar al libro de Oseas, o algunos otros libros, donde dice que ese pueblo iba a ser desechado. Que ese pueblo, Dios lo compara como que se iba a desposar con él, pero después le dice, ¿cómo yo iba a desposarme contigo y ahora te me has convertido en ramera? ¿Han visto esto? Sí. Y ese pueblo que se jactaba de ser pueblo y que decía ser el elegido, fue desechado. Fue desechado. Y el peligro que tenemos. Pero sí, pues, le sirvió a Dios para todo lo que él quería desarrollar aquí con su mano que sirvió. Ahora, trayéndolo a nuestro tiempo, Dios quiere, vuelvo a repetir, quiere utilizar su iglesia para que sea luz a los gentiles, para que vean, para que conozcan al verdadero Dios. Pero lamentablemente corremos el mismo peligro de lo que pasó allá con el pueblo de Israel. ¿De qué le sirvió en aquel tiempo al pueblo de Israel tener templo? ¿De qué le sirvió en aquel tiempo al pueblo de Israel seguir sacrificando corderitos? ¿De qué le sirvió tener el puro nombre de Israel? ¿De qué le sirvió tener de nombre el pueblo escogido? Si no cumplía con las características, con las condiciones que Dios le pedía, de nada le servía. Hoy en día es exactamente lo mismo, hermanos. De nada te sirve estar dentro de 4 paredes. De nada te sirve estar en un lugar donde se diga que es la verdadera iglesia. De nada te sirve tener un nombre si no cumplimos con las características, con las condiciones, con los mandamientos que Dios nos dice. Es una iglesia vacía, es una iglesia falsa. En el tiempo de Cristo, ¿existía el pueblo de Israel o no? Sí. ¿Existían los judíos, sí o no? Sí. Yo quiero preguntarles, cuando vino Cristo aquí a la tierra, ¿llegó a la iglesia de ese tiempo? ¿A la iglesia organizada llegó? No llegó con los judíos, no llegó con los sumos sacerdotes, aunque el mismo Dios había ordenado el sacerdocio, había ordenado los sacrificios. Cristo no llegó con ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no llegó con su pueblo escogido? ¿Por qué no llegó con el pueblo que él mismo le había dado el nombre? ¿Por qué no? Porque ya no era. Lo rechazaban. Porque lo rechazaban. Porque no aceptaban la verdad. Porque no estaban obedeciendo los mandamientos ni los estatutos. Y ellos estaban bien confiados. Y decían, si este fuera el Cristo, hubiera llegado acá con nosotros. Acá nos hubiera apoyado a nosotros. Pero mira, ese es un farsante, es un loco. Es más, ¿sabes cómo le llamaron? Lee el deseado de todas las gentes. Miren aquel disidente. Así le dijeron a Cristo. Miren, está loco, tiene demonio, porque enseña doctrinas raras. Nosotros a Abraham tenemos por padre, pero no sabemos de dónde sea. ¿Sí o no? Y hoy en día sucede exactamente lo mismo con un nombre que solamente es el nombre. Sucede exactamente lo mismo con un pueblo que fue el pueblo verdadero, pero que lamentablemente no cumple con las condiciones, no cumple con los mandatos, no cumple con la ley de Dios. Y Cristo nuevamente es perseguido en la persona de sus santos, llamándoles disidentes también, llamándoles ¿estoy diciendo cosas mentirosas? Por eso, hermanos, Dios en este tiempo te quiere utilizar a ti, me quiere utilizar a mí como instrumento para buscar
y salvar lo que se había perdido. Miren, el versículo de memoria es Mateo 28, ¿verdad? Pero en la parte del lunes nos cita Mateo 18 desde el 16 hasta el 20, ¿verdad? ¿Quién lo tiene, hermano? ¿Quién lo tiene que lo lea en voz alta? Por favor, hermano. La palabra de Dios dice así. Un poquito fuerte para que se escuche. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Fíjense, hermanos, cómo el plan de Dios, cómo el deseo de Dios de buscarnos, la misión de Dios no ha parado, no se ha detenido, no se ha acabado. Pero ahora está utilizando Él a sus discípulos, está utilizando a su iglesia para que ese plan continúe. ¿Qué? Adelante, adelante. Miren, lo importante de esto también es que no solamente nos enseña su plan. Lo importante de todo esto no es que solamente nos quiera incluir en ese plan, sino que nos dice cómo hacer las cosas. ¿Sí se dan cuenta? Ahí en Mateo capítulo 28, del 16 al 20, vuelvo a repetir, no solamente nos dice lo que Él quiere hacer, no solamente nos dice que Él nos quiere incluir como instrumentos para esa obra, sino que nos dice cómo hacer esa obra. Ahora, ¿sabían ustedes que lamentablemente hoy en la iglesia se están haciendo las cosas no como dice Cristo, sino como dice la iglesia? Miren, hermanos, discúlpenme por lo que les voy a decir, pero mucho se ha acusado a Roma, a la Iglesia Católica Romana, de que se pone por encima de Dios dictando sus propias leyes, ¿sí o no? Pero lamentablemente en la iglesia organizada se está haciendo exactamente lo mismo. La autoridad de la iglesia parece que en este tiempo vale más que la autoridad de Cristo. Son mentiras lo que tú estás diciendo, Daniel. A continuación lo voy a demostrar. Vean el orden en el que Cristo dice que se hagan los discípulos. Mateo capítulo 28, versículo 18. Dice: y Jesús vino y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y a continuación viene el orden de cómo debemos de hacer las cosas. ¿Cómo dice? Por tanto, id, ¿y qué primero? Hacer discípulos. Primero, para poder hacer discípulos se tiene que ¿qué? Enseñar. ¿Sí o no? Sí. Después dice, a todas las naciones. Después de que les enseñaste, entonces ahora sí que viene. El bautizo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y ya una vez bautizados, en el transcurso de su vida cristiana, con la ayuda de Dios, se les tiene que ir enseñando ¿qué? Que guarden todas las cosas. Yo quiero preguntar, cuando tú vas a buscar un discípulo y le enseñas, antes de bautizarlo, ¿tú le enseñas todas las cosas? No, le enseñas lo básico. Le enseñas que Cristo murió por ti. Le enseñas que Cristo va a venir. Le enseñas algunas doctrinas importantes, pero no se le enseña todo.
Una vez que están bautizados, una vez que ya les enseñaste lo básico, que se bautizaron, entonces con la ayuda de Dios, ellos van a ir aprendiendo ¿cuántas cosas? Más. Todas las cosas que Cristo nos ha mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, yo quiero preguntar, en tu iglesia donde asistes, a tu iglesia donde vas, ¿se está respetando el orden que Cristo enseñó para ser discípulos? Si la respuesta es sí, gracias a Dios y gloria a Dios. Pero si la respuesta es no, estamos en un grave problema. Y déjame decirte, de la iglesia de donde yo vengo, no se hacían las cosas así. Es más, no se hacen las cosas así. ¿Saben qué primero se hace? Bautizar. Bautízalos. Oye, pero es que no han estudiado ni siquiera la fe de Jesús. Ya después se les enseña. Eso no es el orden que dice aquí. Hermano, pastor, pero es que la Biblia dice que... Pues la Biblia dice, pero la posición de la iglesia es otra. Pues ¿acaso la iglesia tiene más potestad que Cristo? ¿Acaso la iglesia tiene más autoridad? Se hacen unas conferencias sobre drogadicción, sobre alcoholismo, sobre amor. Basta que una visita vaya una semana al agua. Hermanos, esto no es lo que dice Cristo. Por eso, lamentablemente, tú vas a ver la iglesia, y discúlpenme la expresión, llena de mundanos, bautizados. Y esa expresión no la digo yo, la dice el espíritu de profecía. Mundanos bautizados. Por eso tú ves que van las 8 días de conferencia, los bautizan, y al mes, a los 2 meses, a los 3 meses ya no van. A la semana que sigue los encuentras comprando carnitas a la vuelta, porque no se les enseñó. El mismo sábado los encuentras en la tienda comprando chucherías, porque no se les enseñó. Hermanos, si estoy diciendo mentiras, por favor párense y compréndenme que estoy diciendo mentiras. Pero yo estoy hablando lo que dice la Escritura. Hermana Lina. En algún momento, el sábado que hemos salido a hacer obra, yo me he topado con personas en sus negocios que dicen conocer ya la iglesia adventista, que incluso ya se bautizaron hace tanto tiempo. ¿Por qué siguen ahí haciendo sus...? Porque no se les enseñó. Porque hicimos las cosas al revés de como dijo Cristo. Cristo dice, enseñen, bauticen y después que enseñen todas las cosas. Pero como creemos que somos más inteligentes que Cristo, no, primero bautizamos. Y si bien va, después enseñamos. Y no todas las cosas, nada más parte. No hay que enseñar todas las cosas porque la gente se espanta. La gente se va de la iglesia. Lastimas a la gente. ¿Acaso Cristo decía así? ¿No decía Cristo, quieren irse también ustedes? Váyanse. ¿No decía? ¿Por qué hemos cambiado? Ahora, si la iglesia de Cristo debe de tener ciertas características. Y si una iglesia un día tuvo ciertas características, era la iglesia de Cristo. Pero si con el tiempo esas características se perdieron, se dejó de ser la iglesia de Cristo. Porque lo que hace a la iglesia de Cristo no es el nombre. Lo que hace a la iglesia de Cristo son Obedecer. la obediencia a sus mandatos, a sus principios, a sus estatutos. El pastor Bullón también, cuando hace su conferencia, él invita a que se bauticen pronto. Dice, es que decidan eso ahorita. Lamentablemente se ha perdido el rumbo. Lamentablemente el rumbo se ha perdido, hermanos. La misión de la iglesia no es bautizar. Esa no es la misión de la iglesia, bautizar. ¿Para qué quieres un montón de gente bautizada, bañada? La persona tiene que pedir el bautismo. La misión de Cristo es hacer discípulos, no bautizar gente. Porque lo que Cristo quiere es calidad, lo que Cristo quiere no es cantidad. Lamentablemente hoy se condiciona a los pastores, Benito. Se pone un blanco. Tú tienes que bautizar tanta gente a un año, Si llegas a ese blanco, te subimos de puesto.
Si llegas a ese blanco, te vamos a dar tanto. Una empresa. Hermanos. Y me da vergüenza decirlo y me da pena decirlo, hermanos, pero es verdad. No saben lo difícil que es para mí estar diciendo esto, pero es la verdad. ¿Acaso Cristo no dijo, mi reino no es de este mundo? ¿O tenemos que tener alguna ganancia o alguna bonificación por ir a llevar el evangelio, por ir a bautizar gente? Hermanos, no. Yo creo que si Cristo nos viera que trabajamos por esos motivos, nos diría, de cierto les digo que ya tienen su recompensa. Pero esos no son los verdaderos motivos. Ir y hacer discípulos. Ahora vamos a ver un poco sobre el evangelio eterno. Según yo, si estoy mal, corríjanme, hermanos. Hay una sola parte de la Biblia donde se menciona esta frase. El evangelio eterno. De hecho, quiero decirles, en mi ignorancia, no conozco una iglesia donde se menciona esta frase, el evangelio eterno. Se menciona a Cristo, se menciona la venida de Cristo, se menciona el evangelio, se menciona un montón de doctrinas, la Trinidad, se mencionan muchas cosas, el sábado incluso. La doctrina del sábado la compartimos con algunos judíos mesiánicos, con algunos bautistas del séptimo día, con la iglesia de Dios del séptimo día. Ellos también predican la verdad del sábado. Pero el evangelio eterno, yo no he escuchado a ninguna iglesia que lo mencione tal cual. Solamente la iglesia adventista, que dicho sea de paso, creo que la iglesia adventista del séptimo día es la verdadera, pero no la iglesia falsa, ¿verdad? Porque también hay una iglesia adventista falsa. El evangelio eterno, ¿en qué parte de la Biblia se menciona el evangelio eterno? Apocalipsis 14. Apocalipsis 14 del 6. El mensaje de los tres ángeles. Alguien con voz fuerte, con voz bonita, que pueda leer este mensaje. Amén. Dice así la palabra de Dios. Y vi volar otro ángel en medio del cielo que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Ok. Sí, hermanas, continúa hasta que se termine el Dice, y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo, en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo ni de día ni de noche, ni cualquiera que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ok, la hermana nos leyó el mensaje de los tres ángeles, ¿verdad? Pero solo vamos a analizar el primero, el que tiene que ver con el evangelio eterno. Yo quiero preguntar, hermanos, miren, para no causar disensión ni causar por ahí de que no, es que no dijimos bien, no es que esto. Acuérdense que la cosmovisión, desde que vamos a ver este texto, es diferente. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros leemos la historia de David y Goliat,
nosotros podamos concentrarnos en David, pero otro hermano que predique del mismo capítulo, él no se va a concentrar en David, él se va a concentrar en ¿quién? En Goliat. Está viéndolo desde diferente perspectiva, desde diferente cosmovisión. Igualmente en esta mañana, el contexto que vamos a analizar el Evangelio eterno, lo vamos a analizar desde el contexto que nos está diciendo la lección. Porque no quiero que por allá al rato alguien vaya a decir, no, es que el Evangelio eterno es otra cosa, no, es que el Evangelio eterno es el sábado, bueno, o cosas así, ¿no? Estamos viendo desde el contexto de la escuela sabática. ¿Qué es el Evangelio eterno? Las buenas nuevas. Las buenas nuevas. Marco. Adoración a Dios. La adoración a Dios. ¿Qué es el Evangelio eterno? El plan de salvación de El Dios. plan de salvación. ¿Nadie más? ¿Qué es el Evangelio eterno? Es una pregunta abierta. Es la buena nueva de la gracia de salvación por medio de Jesucristo. Ok, según la lección, el contexto del que estamos viendo, es la buena nueva de la gracia ofrecida a todos por medio de Jesucristo. ¿Qué es el Evangelio eterno? La buena nueva. Ya dijimos hace un momento que el plan de salvación no se originó en el momento de la emergencia. El plan de salvación, las buenas nuevas de que el hombre contaba con la gracia de Cristo, había el plan para salvar al hombre desde las edades eternas. Ahora mira Marco y miren hermanos. Yo quiero preguntar y solamente analizar. Si el Evangelio eterno es el descanso, ¿eternamente ha existido el sábado? ¿Cómo ven? Habría que analizarlo. Habría que analizarlo. Porque según el texto del día de reposo, el día de descanso, fue cuando Dios creó el mundo. Así es. Pero antes de crear el mundo y las cosas no sabemos que había. ¿Verdad? Esto solamente lo estoy diciendo para que lo analicemos, ¿no? Y vuelvo a repetir, estoy diciendo que estamos viendo que es el Evangelio eterno desde la perspectiva de la escuela sabática, de lo que nosotros estamos estudiando. ¿Por qué se le llama el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Miren, vamos por partes. Ya pregunté, ¿qué es el Evangelio? Pregunté, ¿qué es el Evangelio eterno? Pues por ahí unos una cosa, otros otra, o iguales, pero vamos más despacio entonces. ¿Qué es el Evangelio? No, ¿qué es el Evangelio eterno? No, ¿qué es el Evangelio? El mensaje. ¿El mensaje? ¿Qué es el Evangelio? Esto del Nuevo Testamento. Evangelio quiere decir buenas noticias. Las buenas nuevas. Ahora, ¿cuáles son esas buenas noticias? ¿Cuáles son esas buenas noticias? ¿Cuál es la buena noticia? Cristo viene por segunda vez. No. ¿Cuál es la buena noticia? No. ¿Cuál es la buena noticia? Así es. El ser humano estaba condenado a muerte, estaba condenado a la destrucción por el pecado, pero Cristo en su amor infinito vino y te salvó. Cristo en su amor infinito, hay esperanza en Cristo Jesús. Hay vida en Cristo Jesús. Ese es el Evangelio. Estaba un mundo perdido, estaba un mundo condenado a la muerte, pero Cristo, Dios, hizo provisión para salvar al ser humano. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el Evangelio. ¿Se acuerdan en Lucas 2 cuando los ángeles vienen a ver a los pastores? Gloria a Dios en las alturas, pasa. Esas eran las buenas nuevas. Ahora, ya supimos qué es el Evangelio. Según lo que estamos viendo. ¿Qué es eterno entonces? Siempre. Para siempre. Ha existido desde las infinidades de la eternidad. Acuérdense que leímos en la semana pasada el don profético que decía más o menos así:
Nunca hubo en la eternidad un momento en el que el Padre no se complaciera en la salvación de la humanidad. ¿Se acuerdan? Y yo sé que tu mente y mi mente no pueden comprender esto. ¿Cómo es que en las infinidades eternas hacia el pasado todavía no existía el ser humano? A lo mejor todavía ni se sabía que iba a existir, pero en la mente de Dios ya había el deseo de salvar a la humanidad. Por su amor. ¿Verdad que no se alcanza a comprender esto, hermano? En su totalidad. ¿Cómo puede ser? ¿Qué es el Evangelio eterno? Buenas noticias que han existido. Así es, así es. Vamos a ver lo que comentábamos en la mañana, que Dios utiliza métodos y Dios utiliza instrumentos para la salvación del hombre. Antes de esto, hermanos, ¿hay algún comentario sobre esto? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Hermano, Nada más ¿hay? quería comentar Sí. parte de lo del martes, donde dice, nunca habrá otro evangelio. Las enseñanzas y las doctrinas engañosas van y vienen, pero el mensaje de salvación, el evangelio eterno, es inmutable, y quienes crean en él y lo vivan en obediencia serán recompensados. Ahí está, ¿verdad? ¿Alguien más? Hermano Jaime. Sí. Quizás bajo el contexto de lo que se está escribiendo esta parte de la hermana Juan, dice en la profecía relacionada con el mensaje de Apocalipsis 14, 6 y 7, en la profecía esta amonestación referente al juicio, porque habla del juicio, Sí. ahora su juicio ha venido, con los mensajes que con ella se relacionan, es seguida por la venida del Hijo del Hombre en las nubes de los cielos. La proclamación del juicio es el anuncio de que la segunda aparición del Salvador está por acaecer. Y a esta proclamación se denomina el Evangelio eterno. Así se ve que la predicción de la segunda venida de Cristo, el anuncio de su cercanía, es una parte esencial del mensaje evangélico. Así es. Miren, hermanos, va de la mano lo que está diciendo ahí lo que acaba de leer nuestro hermano Jaime. ¿Sí? El pecador está condenado a muerte. El mundo está condenado a la muerte. ¿Cuál es el evangelio? Oh, que Cristo vino, murió por ti, te va a salvar. Y que también va a venir, ¿verdad? O sea, ahí entra la parte del juicio. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea. Hay una verdad indirecta. El que cree se va a salvar por la gracia de Cristo. Pero el que no cree, para él viene un juicio. ¿Me está dando a entender? Por eso en Apocalipsis 14:6 tú vas a encontrar el evangelio al temer a Dios y darle gloria. Porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Me doy a entender? Para que Cristo pueda poner a su derecha a los corderitos y a su izquierda a los cabritos, tiene que haber ¿qué? Tiene que haber un juicio. ¿Me doy a entender? Y el juicio tiene que ver con separación, el juicio tiene que ver con la observación, y el juicio tiene que ver también con la venida inminente de Cristo. O sea, abarca muchas. Sí, hay otro pasaje, por ejemplo, en Eclesiastés, donde termina el libro de Eclesiastés, dice al fin de todo el discurso, oídos teme a Dios y guarda sus mandamientos, que ese es el todo del hombre, porque Dios trae toda obra justa, el cual será sobre toda cosa oculta buena. Está relacionado con ahí está, teme a Dios. Ahora, la palabra temer, ¿con qué tiene que ver? Con obediencia. Y para que tú puedas obedecer, tú tienes que ¿qué? Creer. Tú no vas a creer algo que no crees. Por eso Juan 3:16, que ahí está el evangelio, dice, para que todo aquel que en él crea. Si tú crees, vas a obedecer. Si tú estás obedeciendo, bueno, vas a temer y vas a darle gloria a Dios. Y si le das gloria a Dios, tienes que estar reflejando su práctica. ¿Se dan cuenta cómo una cosa nos lleva a la otra? El pueblo de Dios, los canales de la misión. Es lo que comentábamos hace un momentito, hace un ratito. Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Está buscando
y salvando a los que están perdidos, a los que estamos perdidos, pero él necesita canales, o sea, él necesita medios, él necesita instrumentos. ¿Qué es lo que está utilizando, lo que quiere utilizar Dios en este tiempo? Como canales para llevar el mensaje. Bueno, a su pueblo escogido. A su pueblo. Y decía, es lo que decíamos hace un momento. En el tiempo de Adán y Eva, bueno, pues utilizó ahí a Adán, utilizó a Noé, utilizó a Enoch, utilizó a Abraham, utilizó a José, utilizó a Jacob, utilizó a David, utilizó a Israel. ¿Me doy a entender? Durante el tiempo, a Pablo, a Pedro, durante el tiempo de la historia humana, Dios ha utilizado canales y sigue utilizándolos. En este tiempo, bueno, quiere utilizar a su iglesia. Pero ya casi llevó a cabo todo el plan que tenía, ¿no? Yo creo que ahorita ya nada más va a ejecutar nada más ya lo que ya está. Falta, acuérdate que dice Mateo capítulo 28 y 24:14 dice, y este evangelio será predicado a todo el mundo. Y entonces, o sea, hasta entonces vendrá el fin. O sea, Benito, Jesús no puede venir hasta que la última persona en el último rincón de la tierra conozca el evangelio eterno. ¿Me estoy dando a entender? Y esto no lo digo yo, lo dice Cristo. Que hasta que se predique el evangelio en todo el mundo, entonces, la palabra entonces quiere decir que no puede cumplirse aquello si no se cumplió el otro. ¿Me debe entender? Por ejemplo, si yo les digo, no vamos a salir de aquí hasta acá, entonces, cuando acabemos, entonces nos salimos. ¿Qué estoy diciendo? Que no nos podemos salir si no terminamos. ¿Me debe entender? Es lo que está diciendo Cristo. Y será predicado el evangelio a todas las naciones para testimonio. Y entonces, o sea, hasta ese entonces vendrá el fin. Por eso el plan de Dios no se ha completado, ¿verdad? El plan, porque todavía falta. Jaime. Sí, creo que en el evento de los últimos días nos dice que vendrá la persecución. Ajá. Pues, obviamente la persecución todavía no ha llegado, la persecución fuerte. Y esa persecución va a hacer que todos los cristianos, que si ser cristianos, se esparcen por donde quieran y entonces rápido se esparce el mensaje. Así es. Y dicho sea de paso, ahorita lo que acaba de comentar nuestro hermano Jaime, dice que muchos de aquellos que van a sentarse en la mesa con Cristo y que van a ser salvos, van a venir de afuera. Ni siquiera están en la iglesia. La mayoría de los que van a ser salvos, hermanos, están en las iglesias ahorita afuera. Están en la iglesia católica, están en la iglesia pentecostal, están con los testigos de Jehová. Y les digo una cosa, la mayoría de adventistas van a ser barridos, eso lo dice el don profético. Pero ¿qué es lo que se enseña? Al revés. No. La iglesia adventista, es más, oye, durante mucho tiempo se criticó a la iglesia católica romana, porque la iglesia católica romana decía, fuera de la iglesia, madre, no hay salvación. Así decía y dice la iglesia católica romana. Lamentablemente la iglesia adventista adoptó ese lema y le dicen a la gente, fuera de la organización estás perdido, eres disidente. Mentira, eso no dice la Biblia. La Biblia dice todo aquel que cree en mí, y está hablando de Cristo, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Eso no dice la Biblia, pero lamentablemente como la gente, los miembros, solamente escuchan, no leen, no estudian, no razonan, pues creen estas mentiras que se dicen desde el púlpito. Y miren lo que dice aquí respecto a lo que estamos diciendo. Miren, en el Nuevo Testamento la misión de Dios continúa. ¿Se dan cuenta cómo la misión, lo que estamos diciendo?
Desde el Antiguo Testamento Dios eligió a hombres y a su pueblo y va preparando para que su misión se cumpla. Bueno, dice aquí, en el Nuevo Testamento la misión de Dios continúa. El Señor y Salvador resucitado lanza ahora una nueva estrategia misionera. ¿Cómo ven? O sea, utilizó una estrategia misionera antes, pero hoy, en nuestro tiempo y en el Nuevo Testamento, lanza una nueva estrategia. Y cita Mateo 28 del 18 al 20. Y ahora escuchen bien lo que voy a leer, porque aquí el mismo autor de la escuela sabática está confirmando lo que yo estoy diciendo. Para que si tú que me estás escuchando estás pensando, diciendo, no, lo que está diciendo el hermano Daniel es mentira, no, la iglesia sí es la organización, no, vean lo que dice la escuela sabática, miren. El Señor y Salvador resucitado lanza una nueva estrategia misionera, en la que los discípulos de Cristo que constituyen la iglesia. Ahora, ¿quiénes constituyen la iglesia? Los discípulos de Cristo, hermanos. Los discípulos de Cristo salen a la misión por todo el mundo en lugar de que, como ocurría con el antiguo Israel, el mundo fuera ellos. La misión no se originó con la iglesia. Al contrario, la iglesia existe porque Dios todavía tiene una misión que cumplir y está utilizando a su iglesia para llevarla a cabo. Ahora sí ya, ¿me creen los que no me habían creído? Por eso yo estaba diciendo que la misión no es de la iglesia, no. La misión es de Cristo, la misión es de Dios. Pero utiliza su iglesia para que a través de ella se lleve a cabo. Ahora, si tú dices pertenecer a la iglesia, escucha bien lo que te voy a decir. Si tú dices pertenecer a la iglesia, tu nombre está en el primer lugar ahí del libro de la iglesia, y tú piensas que por eso ya perteneces a la iglesia de Dios, estás equivocado. No es así. No es así. De hecho, la hermana Juay menciona esto y dice que muchos, no dice pocos, muchos están contentos porque su nombre está escrito en el libro de la iglesia, pero no saben que su nombre no está escrito en el libro del cielo. ¿Alguien ha leído eso? Que no digan que estoy diciendo mentiras. Según lo que acabamos de leer, para poder ser la iglesia de Cristo, primero tenemos que ser discípulos. Y segunda, tenemos una misión que cumplir. ¿Cuál es? Que su iglesia vaya y dé el mensaje de salvación. Que su iglesia vaya y predique las buenas nuevas. Que su iglesia vaya y predique el evangelio eterno. Si tú eres un adventista, escucha bien. Si tú eres un adventista que sábado con sábado vas y te sientas en la misma banca, ya hasta la banca está moldada a tu espalda. Si tú eres un adventista que cada sábado vas y te sientas en el mismo lugar, vas y escuchas, a las 12 te sales, dentro de 8 días vas y haces lo mismo, y has estado así por 20 años, déjame decirte que no eres de la iglesia de Cristo. Yo no lo estoy diciendo. Si tú eres de los hermanos que piensa que con devolver el diezmo es suficiente, y tú crees que por eso ya perteneces a la iglesia de Cristo, déjame decirte que estás equivocado. Y yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo aquí la escuela sabática. En este contexto, por lo menos son dos características. Ser discípulo de Cristo y ir a trabajar, cumplir la misión. Una iglesia que no predica el evangelio, una iglesia que no se mueve de su lugar, es una iglesia muerta. Una iglesia viva es aquella que se mueve, es aquella que va y predica. Miren lo que dice el comentario de la misión respecto a esto. Si estamos revestidos de la justicia de Cristo y rebosamos de gozo por la presencia de su Espíritu, no podremos guardar silencio en cuanto a la predicación del Evangelio. O sea, en pocas palabras, si a ti no te nace ir a predicar el Evangelio, si a ti te da pereza ir a predicar, si a ti no te gusta, quiere decir que no estás ni revestido de la justicia de Cristo y no estás en la presencia del Espíritu Santo. Esto es grave, hermanos. Esto está en El Camino a Cristo, página 78 y página 79.
Vayan a buscarlo para que no piensen que yo estoy diciendo mentiras. Hermana Belén. Aquí mismo en la parte del miércoles, hasta abajo hay un testimonio, dice testimonios para la iglesia, tomo 3, página 420. Dice, la misión de la iglesia de Cristo consiste en salvar a los pecadores que perecen. Consiste en darles a conocer el amor de Dios hacia los hombres y ganarlos para Cristo, por la eficacia de ese amor. Así es. Qué privilegio y qué tremenda responsabilidad. Así es. Y miren lo que sigue diciendo. La misión, ¿cuál misión? La misión de Dios. Pero quiere utilizar a la iglesia. De la iglesia, o la misión es para la iglesia, lo que el aire es para nuestra vida. Sin aire morimos. Sin misión, la iglesia muere. ¿Para qué sirve la iglesia? Hermanos, las iglesias no están formadas, y discúlpeme porque lo que voy a decir, para clubes sociales. ¿Sabes que hay mucha gente que va a la iglesia nomás porque van a hacer una comida? Mucha gente va a la iglesia porque van a hacer una reunión para irse al campo. La iglesia no es tampoco de beneficencia, hermanos, tampoco. ¿Saben cuánta gente va a la iglesia porque tiene necesidad económica? ¿Cuánta gente va a la iglesia porque tiene problemas? Esa no es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es predicar el evangelio. La misión de la iglesia es que sirva como medio para que la misión de Cristo se pueda cumplir, se pueda llevar a cabo. La misión de la iglesia no es para hacer clubes. La misión de la iglesia no es para enseñar a los niños a hacer nudos. La misión de la iglesia no es para hacer departamentitos. La misión de la iglesia no es para hacer clases de vacaciones. Esa no es la misión de la iglesia tampoco. La misión de la iglesia no es para ganar medallas, ni para ganar símbolos paganos. La misión de la iglesia no es para ganar honores. La misión de la iglesia no es para ver quién es el mayor. La misión de la iglesia no es para ver quién es maestro y quién es anciano. Esa no es la misión de la iglesia. De hecho, hay un mensaje especial para este tiempo. Así es. Ya lo acaba de decir nuestra hermana Imelda, hay un mensaje especial para este tiempo. Y el don profético lo dice así, el mensaje especial para este tiempo es que se predique el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel. Y nada puede apartar nuestra mente de esto. ¿Dice así, sí o no? Sí. Y entonces, ¿por qué nos hemos desviado? Porque es más cómodo irnos a las albercas. Es más cómodo hacer convivios. Es más cómodo hacer clases bíblicas de vacaciones. Como si ser cristiano fuera por temporada. Pero hay oportunidad todavía. Pero Dios me ayude, hermanos. ¿Ustedes creen que yo estoy diciendo esto porque yo me creo el muy santo? ¿Ustedes creen que yo estoy diciendo esto porque veo los errores de los demás y no veo los míos? Hermanos, soy el primer pecador. Soy el que estoy más mal, tal vez. Pero no por esto deja de ser verdad lo que dice la Biblia, lo que dice el don profético. Por eso Dios me ayude. ¿Y por qué digo que me ayude? Porque yo soy parte de la iglesia. Quiero ser parte de la iglesia. Por eso estoy diciendo esto, para que Dios te ayude. ¿Quieres formar parte de la iglesia? Ya vimos varios requisitos. Ya vimos quién es la iglesia. Si te han dicho que la iglesia son 4 paredes, si te han dicho que la iglesia tiene un nombre, si te han dicho que la iglesia es una organización, hermano, te han engañado. La iglesia de Cristo son los fieles. No fieles a un pastor. No fieles a un anciano, no fieles a una organización, no fieles a tus papás, no fieles a nada, hermanos, fieles a Cristo, fieles a Dios, fieles a su palabra, fieles a la luz que hoy ha dado hoy en día Dios en este último tiempo y que se llama don de profecía. Fiel a eso. Hermana Belén. Si todavía no hemos hecho lo correcto, hermanos, que nos encontremos en cualquiera de esa situación, todavía Dios nos da la oportunidad y nos dice en 2 de Crónicas 7:14. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro,
y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Miren lo que dice aquí, hermanos. Solo tenemos un modelo que imitar y es Cristo. Oye, eso que estás haciendo está mal. No, sí, yo sé que está mal, pero es que el pastor así me dijo. Oye, eso que estás haciendo está mal. Pues sí, pero es que la iglesia así me dice que lo haga. Pues cuando venga Cristo y que te reclame por siervo infiel, le respondes así, a ver qué te va a decir Cristo. A ver si le vas a poder responder así. Y vean lo que dice acá. Si la iglesia de Cristo cumpliera el propósito de nuestro Señor, la luz se derramaría sobre todos los que viven en tinieblas y en región de sombra de muerte. Y vean lo que dice aquí para que no digan, es que Daniel es muy malo. Hermanos, vean lo que escribió aquí el autor de la escuela sabática. Gracias a Dios el autor también puede ver las cosas así. Vean, en vez de congregarse y rehuir la responsabilidad y la carga de la cruz, estoy leyendo la parte del viernes, los miembros de la iglesia se dispersarían por todas las tierras, dejando que la luz de Cristo brillara desde ellos, trabajando como Él lo hizo por la salvación de las almas. Y este evangelio del reino sería rápidamente llevado al mundo. Si se dispersaran, dice. Pero no dice que nomás se reúnen, se aglomeran. ¿Han escuchado cuando pasan al frente? Hermanos, saliendo del culto, vamos a ir a llevar volantes a los cruceros. Vamos a ir llevando, y no estoy hablando del mes del conquistador, ni estoy hablando del día del pastor, ni estoy hablando del día del impacto. Porque el evangelio no tiene un día de impacto, son todos los días. Pero lo que comentaba nuestra hermana en mayordomía, el tiempo. El mayordomo carnal dice, ya leí, ya hice esto, ya trabajé, ya oré, ya fui a la iglesia. El tiempo que quede es para mí. Así es el... no voy a predicar en todo el año. El día del impacto sí voy, porque ese día... ¿Quién te dijo que predicar el evangelio tiene un día en especial? ¿Acaso Cristo predicaba hacía Cristo con sus discípulos días de impacto? Hermanos, qué tonterías. Cristo predicaba con sus apóstoles, ¿cuántas veces? Todos los días, hermanos, todos los días. Pero es más fácil, por lo que se dice aquí, pues el aglomerarse, el estar en un solo lugar, no cargar la cruz de Cristo porque es muy pesada. Ay, qué pesada es la cruz. Debajo del sol. No, ya son las 12, ya el hermano ya se tardó, ya se pasó. ¿Y saben qué dicen muchos hermanos? Termina el hermano a las 12 o no, yo me salgo. Sí. Y parecen animalitos, parecemos animalitos que no entendemos, dice la palabra de Dios, el buey conoce a su Señor. Pero mi pueblo no me conoce. Pero no anuncien en el púlpito que va a haber comida en un balneario. No anuncien que en la noche va a haber cena para recaudar dinero porque se van a ir no sé a dónde. Porque ahí sí, mira, la iglesia está llena. Y pensamos que teniendo esa actitud formamos parte de la iglesia de Cristo. Pensamos que actuando así vamos a ir al cielo. Estamos esperando la venida de Cristo con gozo, no sabiendo que si seguimos así, escucharemos las palabras apártense de mí. Y la palabra original no dice obradores de maldad, hermana. Dice apártense de mí, malditos, al fuego eterno. Pensamos que esas palabras van a ser para los testigos. Pensamos que esas palabras van a ser para los pentecostales, para los católicos. Nosotros no, porque somos el pueblo escogido. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Y nada hay nuevo debajo del sol. Por eso vuelvo a repetir, hermanos.
que Dios me ayude y Dios te ayude y nos ayude para que podamos pertenecer no a un templo, no a una organización, no a un grupo, sino a la iglesia de Cristo que cumple con los mandamientos, con los estatutos, con las condiciones. Si los hombres y las mujeres, con humildad y fidelidad, asumen la tarea que Dios les ha encomendado, el poder divino se revelará en la conversión de muchos a la verdad. Maravillosos serán los resultados de sus esfuerzos. Que Dios me ayude y nos ayude, hermanos, no solo a pertenecer a la iglesia de Cristo, sino a cumplir con la misión de Dios, no con la misión de la iglesia, no con tu misión, no, con la misión de Dios. Dios te habla a ti, Dios me habla a mí, para que seamos colaboradores, para que la misión de Dios, no muy lejos, se cumpla. ¿Cuál es? Salvar, buscar y salvar lo que se había perdido. Hermanos, si algo se dijo bien, a ver, Jaime, ¿tú querías comentar algo? Nada más compartir un pasaje que dice aquí, en este manuscrito real, dice, es el evangelio y solo el evangelio lo que santifica el alma. Ahí está, miren, qué bonita cita, gracias, Jaime. ¿Ya? Ahí está. ¿Es todo? Ok, dice, es el evangelio y solo el evangelio lo que santifica el alma. ¿Sabes que cuando tú y yo salimos a predicar, hermanos, el más beneficiado eres tú? No es beneficiar a la gente, somos nosotros. Si nos da pereza, hermanos, si no nos gusta por nuestra humanidad, por nuestra carnalidad, si me da hambre a las 12 y ya no aguanto, pidámosle a Dios, hermanos, pidámosle a Dios para que pronto, bueno, podamos cambiar esa forma. Y si aún con todo y flojera y pereza hay que salir, sal. Vas a ver cómo allá se quita. Vas a ver cómo nomás es el enemigo que nos pone tantas trabas para que aquella gente que no conoce no siga sin conocer. Y Meli después nuestro Manali. Sí, yo quiero leer un texto que se encuentra en Primera de Corintios 9:16. Dice así: pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciara el evangelio. Amén. Ay de mí si no anuncio el evangelio. Dice el don profético que en aquel día muchos nos van a decir, ¿y tú sabías? ¿Tú sabías todo esto y por qué nunca me dijiste? Y dice que la sangre de ellos, hermanos, se nos va a cargar sobre nosotros. Hermana Lina. Bueno, nada más cabe mencionar que ya vimos que Dios nos escoge, nosotros decidimos hacer o no hacer su voluntad, pero Él en ningún momento nos necesita. Si nos escogió fue porque los que necesitamos somos nosotros, como usted lo acaba de mencionar. Para nosotros debe de ser un privilegio, nosotros somos los mayores beneficiados, pero Él no nos necesita. Entonces, incluso dice en el espíritu de profecía que los ángeles ansían venir a hacer nuestra obra, pero Él no se lo permite porque nos la dio a nosotros, por amor a nosotros exactamente. Así es. No somos indispensables. Si tú no quieres, si yo no quiero, si no atendemos al llamamiento, Dios se buscará otro. Y dice que los que actuemos así vamos a ser esparcidos como el tamo. ¿Para qué sirve el tamo? Para nada. Hay muchos comentarios, hermanos. Dice, hemos de ser obreros diligentes. Un hombre ocioso es una criatura miserable. Pero ¿qué excusa puede ofrecerse por la holgazanería en la gran obra que Cristo dio su vida para realizar? Las facultades espirituales dejan de existir si no se les ejercita. Y es el designio satánico que ellas perezcan. Todo el cielo se halla activamente empeñado en la obra de preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo. Y nuestro mundo y coadjutores somos de Dios. Dice, el fin de todas las cosas es inminente. Ahora es la oportunidad de trabajar. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Debemos proclamar a Cristo y a este crucificado, preparando así el camino para cuando aparezca por segunda vez. Uníos al gran maestro obrero,
Seguido al Redentor abnegado en su peregrinación de amor sobre la tierra, el mismo Jesús que caminó con sus discípulos, que les enseñó en la tierra, que trabajó y sufrió en su naturaleza humana, está con nosotros en su poder divino. Está a nuestra derecha para ayudarnos en cualquier emergencia. Exaltemos a Jesús y revelemos el fundamento bíblico de nuestra fe. Review and Herald, 24 de enero 1893. Parcialmente en Servicio Cristiano, página 107. Ok, hermanos, vamos a terminar el repaso de escuela sabática. Si algo se dijo bien, que sea para la honra y gloria de nuestro Dios. Si algo se dijo mal, que Dios nos perdone. Si tú piensas, hermano, que muchas de las cosas, algunas cosas de las que dije, estoy equivocado. Si ves que no tengo la razón, si ves que no hablé conforme a la Escritura, no me dejes. No me digas disidente y te quedes allá. Ven y búscame. Y rescátame si tú crees que estoy mal, pero con la Biblia en la mano. No con argumentos de hombres, no con argumentos nada más así. Y con la Biblia en la mano lo hablamos. Y si me demuestras que tú tienes la verdad, hermano, que yo estoy mal, conozco mi error, pero ven y búscame. No nada más hables por allá, no nada más digas que yo estoy mal y nada, no me señales. Ven y rescátame si piensas que estoy mal. Y con la Biblia en la mano, estudiamos. Que Dios nos bendiga. Amén.